Julio, por favor. Muchas gracias. Listo, los escuchaba a ustedes en los distintos lugares de los que se han presentado. El tema de que, por ejemplo, en Quito o en Cuenca, lo decían ustedes, está un sol fabuloso, está agradable el clima. Para los que somos de la costa, en cambio, no es tanto así. O sea, el sol está muy fuerte, ya tenemos alrededor de 32, 33 grados centígrados, pero la sensación es alrededor de 38. Entonces, si escuchan por ahí un ventilador, me disculpan que es el que me va a acompañar y también así como Gary lo hace, una tacita con agua para poder... Es agua, no como los de videos de TikTok en los cuales dicen, no, no es agua, sino que es otra cosa. Entonces, el día de hoy eh, me permito presentar. El día de hoy vamos a trabajar con respecto a Juan 20, capítulo 20, versículos desde el 19 hasta el 31. No sé si alguno de ustedes tiene a la mano la Biblia o puede ayudar con la lectura del pasaje. Les agradecería. Ahí creo que tienen que darle el permiso para que puedan presentar. Sí, sí, pues ya sabemos la dinámica. Si alguien desea tal vez alzar la mano, alzar la manito, nos comentan. Vamos a ver. Vamos a escuchar. Vamos a ver. Mercedes nos desea ayudar. Querida Excelente, Mercedes, muy Mercedes. amable. ¿Puede abrir su micrófono, por favor, Mercedes? Buenas tardes. Listo, Gary. Juan 20 Listo, del Julio. 19. Ya. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alejaron de ver al Señor. Jesús le dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, en mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús estando las puertas cerradas y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque me habéis visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Palabra del Señor. Bueno, también aparte de eso, el texto tiene una parte que al menos en la Biblia de Jerusalén, desde el 30 al 31, hace una primera conclusión. Dice: Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, eh, le he puesto por título: de la oscuridad a la luz, el camino de la fe y la gracia, en Juan 20, del 19 al 29,
y entre paréntesis y un poquito en cursiva del 30 al 31, porque ya vamos a ir desglosando en función a este tiempo que tenemos para ello. Un recorrido que va desde el miedo, la duda y el triunfo a la nueva creación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos a nivel general del texto? Perdón. Tenemos este encuentro con el resucitado, de la duda a la fe, y tenemos que el primer día hay la paz y la misión, donde Jesús se presenta, sopla a ellos el Espíritu Santo, y en esta misma situación se encuentra el rechazo de Tomás. Pero después de 8 días, la duda que tiene Tomás, Jesús se vuelve a presentar, reconoce plenamente la divinidad de Jesucristo y viene una bienaventuranza. Son muy pocas las bienaventuranzas en el Evangelio de Juan, donde dice felices los que creen sin haber visto. Y el propósito de la escritura, el propósito del libro. En cierta medida nosotros nos estamos acercando tanto a la presencia de Jesús que se muestra a los discípulos y al mismo tiempo un cierre, un primer cierre que hace del Evangelio. Pero con respecto al texto, yo tengo una pregunta que quisiera que me ayuden en el chat. ¿Qué te llama la atención del texto? Para que podamos dialogar, ¿no? Que no sea esto de manera monóloga, sino que podamos compartir un poco. ¿Qué te llama la atención del texto? Los leo en el chat. No se preocupen, no hay respuestas buenas, respuestas malas. Todos son respuestas interesantes. Si alguien me ayuda en el chat. La incredulidad de Tomás, dice Jorge Zúñiga. Ok. ¿Qué más les llama la atención? Otra cosa que les llame la atención. Que tuvo que constatar para creer. Ok. Las puertas cerradas, nos dice Luis Maldonado. La exclamación de Tomás cuando, viendo a Jesús, dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús entra con la puerta cerrada. Ok. Ver y tener fe. Ok, vamos a hacer un recorrido entonces con respecto al texto. Ok, ¿qué quiso decir el autor con la escena de Tomás? Entonces, disculpen que yo cambie de presentación, pero es para irnos acercando al texto. Yo tengo aquí el texto de manera general y tenemos al atardecer del primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo sucedió esto? Esto sucede posterior, el primer domingo, el domingo de resurrección. ¿Qué sucedió en la mañana? Acordémonos de algo importante. Si ustedes tienen sus Biblias, en el capítulo 20 inicia cuando es el sepulcro vacío. Dice, el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro. Esta lectura la hemos hecho la semana pasada. Y encontramos al discípulo que Jesús amaba, que ingresa al sepulcro, que ve y cree. Pedro también ingresa, vio que todo estaba ordenado y después encontramos la aparición a María de Magdalena, ¿no? Que es ese diálogo que tiene con Jesús hasta que lo reconoce como el Rabuní Mesías o el Maestro y, y le da las pautas para para descubrirse Jesús ante María Magdalena. Perdón, me llama la atención la pregunta de reflexión que debe hacer Tomás. Ahora, es importante tener en cuenta algo significativo. María de Magdala, como dice la Biblia de Jerusalén, les ha comentado a los discípulos que ellos han visto a Jesús, que ha tenido el encuentro con Jesús y que Jesús mismo le ha dicho, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, yo subo a mi Padre y vuestro Padre,
a mi Dios y vuestro Dios. Y en referencia a eso, nosotros tenemos que los discípulos se encuentran con las puertas cerradas, como ustedes bien lo han dicho. Estaban con las puertas cerradas. Ya tenían el testimonio de María Magdalena, pero tenían las puertas cerradas. Por este temor a los judíos, el miedo. ¿Ya? Jesús se va a hacer presente y se va a mostrar. No es que no les ha mostrado las heridas, no es que no les ha mostrado las manos, sí se las ha mostrado. Y por segunda vez les vuelve a decir, la paz esté con ustedes. Luego de esta segunda vez que le dice, la paz esté con ustedes, sopla sobre ellos el Espíritu, les da una misión. Y luego de eso sale en escena Tomás, que como alguno ha dicho por ahí, la incredulidad de Tomás, reconocido como el mellizo que no estaba cuando Jesús llegó con los discípulos, ¿ya? Los discípulos le han dicho, hemos visto al Señor, pero él responde de manera muy crítica. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creo. Y 8 días, o sea, el relato del día de hoy tenemos desde el domingo de resurrección hasta este domingo. El siguiente domingo, Jesús se le va a presentar nuevamente a los discípulos. Pero ¿qué sucede con ellos? Que estaban reunidos en la casa nuevamente con las puertas cerradas. Y Jesús por tercera vez les dice, la paz esté con ustedes. Pero se dirige ya directamente ¿a quién? A Tomás. Y le dice de manera categórica, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Y Tomás responde, Señor mío y Dios mío. Vamos a volver a la presentación. Ya los tengo mareados, tranquilos. Igual los seguiré mareando un poquito más. Entonces, Jesús, perdón, el texto nos muestra en cierta medida este encierro físico que tienen los discípulos. Pero no es solamente el estar dentro de la casa con las puertas trancadas. La situación que se presenta para los discípulos es esta situación de persecución, las puertas cerradas, que son las barreras que ponen, que son impuestas por los mismos discípulos, no son ellos los que quieren salir por el miedo y se quedan paralizados. Quizás en nuestra vida hemos tenido alguna situación que nos ha paralizado, ¿ok? Y este es un diagrama del miedo, lo que nos va paralizando, lo que nos va centrando. Entonces, esto de estar con las puertas trancadas no es solamente por la amenaza externa, sino lo que se evidencia en la comunidad, que es este trauma de la cruz, lo que ellos acaban de vivir en estos últimos días. Entonces, el miedo, que nosotros lo reconocemos como lo opuesto, lo antagónico al amor, este miedo como tal es la primera barrera que deberían cruzarlo. Y en este sentido, pues nosotros tenemos que este miedo y trauma, pues salen a la luz los discípulos, perdón, los judíos, no es solo físico, sino es una barrera psicológica. ¿Cuántos miedos tendremos en nuestra vida que a veces nos limitan? ¿Cuántos miedos quizás en poner todas las cosas en manos de Dios que se nos dificultan? Entonces, ahora tenemos el sentido del shalom, de la paz con ustedes, que no es un saludo de manera simple, sino que ese don de la victoria sobre el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace Jesús? Ante esta situación de miedo, Jesús trasciende y se presenta. Pero es algo significativo, como alguien escribió por ahí. eh, no rompe las puertas, sino que se aparece en el centro de toda la comunidad. ¿Y qué era lo que estaba en el centro de la comunidad? Pues ese miedo limitante.
Entonces Jesús, nuevamente, como muchos de sus milagros, sin violentar a las personas, se sitúa en el medio de, porque empieza a rescatar a la humanidad, empieza a rescatar a la comunidad desde el interior. Entonces, aquello que antiguamente estaba ocupado por el pánico, por el miedo, ahora está la presencia de Jesús. Entonces, no quiere decir que ya se rompió el miedo, ya los discípulos no tienen miedo. No, no, está presente el miedo, pero ahora en esa situación también está presente el resucitado. Y en este sentido, la primera entrega de la paz es el antídoto contra este pánico. El no sentirse limitados por el miedo, el que el amor no pueda fluir, que el amor siga encerrado. Entonces, Jesús, al dar la paz, no llega en medio de los discípulos a recriminarles el que lo abandonaron cuando lo capturaron, de que salieron corriendo todos, de que no estuvieron todos con él cuando estuvo crucificado. No les hace un reproche como tal, sino que, eh, gracias, Gary, sino que también está la situación de la reconciliación de eso. He pecado, asumo, me mantengo en mi pecado, el miedo al castigo me limita y yo no me dejo acercar de Dios. Pero Dios nuevamente se acerca en medio de nuestra situación para proclamar esa paz, la cual tiene este propósito singular: calmar ese terror y restaurar el vínculo roto de ese maestro con su comunidad. Recordemos que en esta situación de miedo, de terror como tal, la comunidad está muy afectada porque les han quitado a su líder, les han quitado a su maestro. Pero Jesús, con su saludo de paz, quiere restaurar nuevamente este sentido de comunidad. Entonces ahí encontramos el primer sentido de la paz. Luego de eso, y que no es porque a Tomás no lo haya hecho, sino que Jesús sí les mostró a los discípulos estas marcas de la crucifixión. ¿Y por qué razón presentar las marcas? De acuerdo a Shekel, especifica que son las credenciales del amor. ¿Qué quiere decir eso? La resurrección no borra la historia, no borra el sufrimiento, sino que redimen la persona todas estas situaciones. Al mostrar las heridas, se hace presente que es el mismo Jesús que se acostó en la cruz el que está en medio de ellos. Y esto para calmar situaciones cuando mucha gente pensó de que no, no, es que Dios no puede sufrir, es que tiene que haber sido que Dios en el momento de la crucifixión salió, dejó el cuerpo y solamente que ya quedó el cuerpo, ¿no? No, no, no. Se hace presente Dios verdaderamente. Jesús garantiza por medio de la muestra de estas credenciales, de estas marcas, que el dolor de la cruz fue real. Pero la muerte no tuvo la última palabra. Y ante esto, hay algo que siempre me ha llamado la atención y que quizás puede ser alguna pregunta de ustedes. Y es el tema de que siempre he escuchado a ciertas personas que dicen, Julio, pero es que no son 3 días los que Jesús estuvo, porque muere el viernes y resucita el domingo. Entonces empiezan a hacer un cálculo así de 48 horas estables como para que eso tenga cierto significado para creer. Quizás es otra forma de ser Tomás, pero en la tradición judía, siendo las 3 de la tarde del viernes, se contaba, es el día, no está diciendo las horas. Pasó el día sábado y ustedes saben que los días en la concepción judía, a partir de las 6 de la tarde, pues ya es el siguiente día. ¿Ok? Entonces, a las 6 de la tarde del sábado, ya inicia como tal el domingo. Pero hay algo importantísimo con respecto a esto de que la muerte no tuvo la última palabra.
En los cursos bíblicos siempre expresamos algo, el tema de que los 39 latigazos o los 40 menos uno. Creo que Gary se ha de acordar porque de eso hablamos en un momento en la última charla bíblica que tuvimos. Y es el tema de que el 40 es la perfección. Y para el pueblo judío se daban 39 latigazos para que sea Dios mismo el que diera el último latigazo, el latigazo perfecto. Pero si ustedes hacen un cálculo más o menos sencillo, se van a dar cuenta de que Jesús muere a las 3 de la tarde, del viernes, perdón. Hasta las 3 de la tarde del sábado ya llevamos 24 horas, ¿cierto? Hasta las 3 de la madrugada del domingo son 12 horas más, llevamos 36. Y de acuerdo a ciertos textos de manera específica, Mateo especifica que cuando salía el sol, o sea que eran las 6 de la mañana del domingo, llevamos 36 horas más 3 horitas más. ¿Cuánto se nos hace? Se nos hacen 39. Y ustedes dirán, pero esto es sentido matemático, ¿qué tiene que ver con la muerte? Lo que sucede es que Jesús estuvo muerto 39 horas. La muerte no llega a la perfección de las 40 horas. Y en este sentido, pues Jesús, al presentarse a los discípulos, les hace reconocer que la muerte no es la que tiene la última palabra, sino que es Dios. Luego de ello, siguiendo el texto, nosotros tenemos esta segunda entrega de la paz, que es un fundamento para la misión de la comunidad. Entonces, el primer momento cuando Jesús le dice la paz esté con ustedes, es una restauración interna, para que ese miedo se vaya perdiendo. Viene la confirmación de la identidad por medio de la presentación de las heridas y viene la preparación para el envío. Es que una vez neutralizado el miedo como tal, Jesús repite la bendición y les especifica, como el Padre me envió a mí, los he enviado a ustedes o los envío yo a ustedes. Entonces, este segundo momento de esta paz no es para estar cómodos, encerrados en la casa. Como cuando están arriba en la montaña, Señor, deberíamos quedarnos acá porque es tan bonito. Como cuando nosotros vamos en algún momento, en alguna reunión o hasta en esta misma reunión. Qué lindo, qué bonito. Pero Jesús nos prepara para que nosotros podamos entender que esto de aquí es la comprensión que nosotros vamos a tener para salir al encuentro de los demás. O sea, nos vamos a sentir equipados para salir al mundo, para dar el testimonio. Es una paz dinámica que está diseñada para la acción. Jesús no quiere que la comunidad se limite. Él restaura esta situación interna con la comunidad, pero para que siga siendo misión. Y en este aspecto, cuando sopla sobre la iglesia el Espíritu Santo, se hace el recuerdo de un segundo Génesis. En el Génesis sabemos, Dios sopla el aliento de vida sobre el polvo para crear al hombre, pero ahora Jesús sopla sobre la comunidad para infundir este espíritu. Y este espíritu que a veces es el más olvidado en todas nuestras iglesias. A veces el Espíritu Santo lo tenemos en cuenta como que por ahí, sin darnos cuenta que es el motor como tal de toda nuestra comunidad. Se utiliza la misma terminología que en Génesis, pero para darnos a entender que Jesús, luego de su resurrección, inaugura una nueva humanidad. Y nuevamente, este espíritu no es para que sea retenido en la habitación, no es como en el Antiguo Testamento que solamente el espíritu se daba a ciertas personalidades y que ellos podían hablar del Señor. Acá Jesús le da el espíritu a todos para esta vez, perdón, para llevar como comunidad esta vida de Dios hacia los demás. Entonces aquí tenemos la cadena de misión en la cual estamos todos nosotros. El Padre
que es el amor, el origen del amor, envía al amado, que es enviado, que es Jesús portador de la verdad y la vida. Y así como Jesús ha sido enviado, envía a los discípulos y a la iglesia, mediante el Espíritu, para reconciliar al mundo. Entonces, queridos hermanos, todos los que en este día hemos dicho felices Pascua, bendiciones por la resurrección, no es solamente entre nosotros, sino en todos los momentos en los que nosotros estemos. No es solamente en el templo, porque la iglesia somos todos. Y nosotros como iglesia somos el testimonio viviente de esto, de este encuentro de la reconciliación con el mundo. Entonces, el espíritu no es algo de donación, de posesión privada, como en ciertas situaciones se da de que yo tengo el espíritu y puedo interpretar y hablar en lengua. No, no, sino que es dada a la comunidad. Tiene un propósito que es llevar la misión y al mismo tiempo de juicio en el aspecto de reconciliación. Jesús, al otorgar este poder del perdón, constituye en los discípulos a que sean discernidores del mundo en función al, como el término que lo va a decir el Evangelio, al parar. Luego de eso ya nosotros nos encontramos con esta situación. 8 días después. Ahí es donde encontramos lo que alguno de ustedes decía, bueno, la incredulidad de Tomás. ¿Cuántas veces quizás hemos sido como Tomás? Quizás no con Dios, sino hasta con nuestra familia, con nuestras amistades. Ver para creer. ¿Ok? Entonces Jesús a los 8 días se lanza al rescate de una sola oveja perdida. Las condiciones son similares. Se encuentran reunidos. ¿Y qué es lo que sucede ahora con este grupo que está reunido? Que siguen con las puertas cerradas. Sin embargo, Jesús se presenta por un solo motivo, de no dejar a Tomás rezagado en su incredulidad. Entonces encontramos estos dos paralelos. En el domingo de Pascua encontramos a la audiencia, a los discípulos. A los 8 días encontramos específicamente a Tomás. El propósito, la comisión y entrega del Espíritu a la comunidad. El propósito ahora, sanar la duda y restaurar la fe. El estado era el miedo al mundo externo y ahora con Tomás es el escepticismo interno. Si no veo, yo no creo. El enfoque, la comunidad, y acá el enfoque es el individuo. Y en este sentido, hay que meternos también en el perfil psicológico de Tomás. Es fácil juzgarlo a Tomás, como cuando hacemos el juicio con respecto a, eres como Judas, claro, Iscariote, y juzgamos al personaje. Recordemos eso. Es considerado el mellizo o el dídimo, o sea, aquel que se parecía a quién, a Jesús. Su resistencia representa la crisis de fe a la que todos nos enfrentamos ante el silencio de Dios. Entonces, en la no presencia de Dios, en el no sentirlo a Dios, Tomás empieza a dudar. Y en algún momento de nuestra vida, nosotros quizás hemos estado en una situación similar. No hemos sentido la presencia de Dios y hemos dudado. Entonces, más allá de esta duda, está en sí un desorden y un trauma. El entusiasta que se ha decepcionado, porque Tomás no era cobarde, no está encerrado con los del grupo, él está fuera de la comunidad, fuera de la casa, no está con el miedo a los judíos. Y él es el que propone el vayamos y moramos juntos con él. Pero ahora la depresión de él se proporciona en una antigua exaltación. O sea, aquel que en su momento luchaba y quería morir junto a Jesús, ahora se encuentra decepcionado. El trauma y el aislamiento. Tomás sufre cicatrices profundas, lo que se podría decir en este síndrome postraumático espiritual.
La crucifixión en Tomás mató la ilusión que le daba sentido y estructuraba su vida. Entonces, por esa razón, no quiere seguir con la comunidad, se quiere mantener en un aislamiento. Y al mismo tiempo, este miedo que se presenta de otra forma, no como la comunidad, está ese miedo a la esperanza. Muchos de ustedes pueden decir que en la vida hemos sufrido alguna decepción y cuesta creer de nuevo, cuesta tener un poquito más de esperanza, porque quien ha sufrido esto, pues tiene ese terror de volverte a ilusionar de nuevo. Entonces, Tomás, cuando especifica la comunidad, si yo no lo veo, es más bien un mecanismo de defensa, porque no quiere que se genere otra decepción, otra situación fuerte. Aunque Jesús fue presentando esta anatomía de la ausencia y de la desolación. Ya Jesús venía diciéndole a los discípulos que iban a tener una situación de turbación, que iban a quedar huérfanos, que no sean cobardes, que iban a presenciar escándalos, que iban a estar tristes y sobre todo que iban a estar en confusión. Y en este sentido, no es que por los problemas personales venga el mayor desconcierto espiritual, sino que muchas veces en el silencio de Dios ante la injusticia es donde nos cuestionamos, donde más nos duele. Entonces, Tomás, el mundo de Tomás que se rompe es el trauma desde las expectativas. ¿Por qué no estaba el primer domingo? La depresión hunde más profundo a quienes experimentaron la mayor exaltación inicial. Aquel que mayor esperanza tenía, quizá, puede llegar a una profundidad mayor en depresión. El arrebatamiento violento del amigo y líder indiscutible es una pérdida brutal para tal. La culpa y omisión, el haber abandonado la pasividad, el ser pasivo, la cobardía como tal, son aquellos que envenenan el duelo de Tomás. Y eso nos puede pasar cuando hemos perdido también a ciertos seres queridos, que en este sentido de duelo, con mayor fuerza se presentan lo que quizás no hicimos, lo que quizás no alcanzamos a hacer. Y se muere el sentido. Porque al estar en la cruz Jesús para la comunidad como tal, muere todo el proyecto vital. Es lo que le daba sentido como tal a todo. Entonces, a nivel de conclusión, los discípulos no deben ser vistos primariamente como cómplices de la cruz, sino como víctimas de este trabajo. Y Jesús, luego de presentarse nuevamente, vuelve a comentar y entregar la paz. Pero esta paz tiene otro sentido. Esta es la luz que disuelve ahora la duda, no el miedo. Resuena el shalom y no confronta a los discípulos en su miedo, sino a ese corazón incrédulo. Y aparte de eso, lo envuelve a Tomás en esta paz para poder confrontarlo en su exigencia con respecto a las pruebas que él quiere. Entonces, la confrontación de las exigencias de Tomás son: si no veo y no meto mi mano, no creeré. La invitación de Jesús: trae tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo. Entonces, ¿qué es lo que quiere desde este mecanismo de defensa de Tomás? ¿Qué es lo que él trata de mostrar? Esta exigencia de tener el control, tener esa certeza sensorial. Yo lo vi con mis ojos, yo lo toqué y dictaminar los términos de Dios. Pero ante esta situación, lo que Jesús le presenta, la invitación que hace Jesús, es la vulnerabilidad con respecto a la divinidad.
la condescendencia amorosa. Jesús se presenta desde el amor y la invitación a la confianza. No es que Jesús haya rechazado a Tomás por dudar, sino que más bien en este sentido desciende hacia sus exigencias materiales y le ofrece exactamente lo que él pidió. Lo mismo vamos a ver si ustedes después de esta charla siguen leyendo el texto del Evangelio y encuentran el encuentro de Jesús con Pedro después de este texto en el capítulo 31. Se van a dar cuenta de que Jesús también se abaja al nivel de Pedro. En este momento Jesús se abaja al nivel de Tomás. Y al ofrecerle sus propias heridas, Jesús le desarma esa lógica del escepticismo y lo hace entrar en este sentido de la condescendencia amorosa. Entonces, en este sentido, la anatomía del encuentro son las respuestas de Jesús punto por punto, ya, que no son solamente para darle el gusto a Tomás, sino que en esta inmensa ternura de Dios se adapta a Dios a cada uno de nosotros. Cuán difícil a veces se nos hace poder pensar esta parte, de que Dios se adapte a nosotros, se adapte a ciertas situaciones, pero es para enseñarnos desde su amor misericordioso. Entonces, al presentar las heridas, Jesús le presenta las pruebas de vulnerabilidad, como ya lo había dicho anteriormente, para mostrar el recuerdo de su amor. La resurrección no borra el dolor como un mal sueño, sino que lo integra y lo glorifica. ¿Cuántas veces hemos querido que se nos borre cierta situación en nuestra vida o borrar ciertas situaciones en la vida? También esta herida glorificada es el sacramento de sanación. Las heridas invisibles de Tomás deben entrar en contacto con las heridas visibles de Jesús. Y eso nosotros a nivel de la espiritualidad siempre lo hemos aprendido. Nuestros dolores, nuestras situaciones, siempre ponerlos dentro de Dios. Entonces estas heridas, estas cicatrices no son fuente de dolor, sino que son foco de luz, foco de redención. Y la transformación del trauma, tener en cuenta esto, perdonar no es olvidar, sino que es recordar de otra manera. Jesús no les recrimina, sino que integra y redime esta situación. Entonces la verdadera sanación es avanzar hacia esta nueva vida, donde el sufrimiento se vuelve redentor. ¿Y cuál es la respuesta de Tomás? La cima de la revelación en el Evangelio de Juan. Señor mío y Dios mío. Frente a esta situación abrumadora en la que está viviendo Tomás, el que era el incrédulo pronuncia la confesión de fe más alta, la más clara y la más absoluta de todas las escrituras. Tomás ya no necesita tocar, sino que ha reconocido en su intelecto y en su corazón que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. En este sentido, el caminar o el arco evolutivo de la fe de Tomás es el siguiente. En Betania, una disposición generosa pero cargada de inmensa ignorancia. Querer morir sin saber por qué. Moramos con él. Ese coraje ciego. En el segundo momento, cuando están en la cena, esas crisis analíticas, no sabemos a dónde va. Entonces él busca ansiosamente ese mapa, esas reglas dogmáticas, esa certeza topográfica para llegar a Dios. ¿Cómo llegamos a Dios? Luego está el escepticismo traumático. Se blinda, se trata de proteger de manera psicológica y robusta tras el colapso total de las expectativas y la pérdida brutal de su amigo. Pero esto lo va a ayudar a que lleguemos a esta cuarta estación, que es una fe iluminada. En esta confesión se da la redención total de la presencia viva. La herida sana y se reconoce a la divinidad. Entonces Tomás no es la anomalía del incrédulo, sino que es un mapa que nos va presentando con respecto a la fe. Transita de la ingenuidad al trauma.
del trauma a la madurez teológica. Y en este sentido, a nivel del evangelio como tal, nosotros vamos viendo cómo el evangelio nos ha ido preparando por medio de los títulos para darnos a conocer quién verdaderamente es Jesús. Entonces nosotros al inicio del evangelio, en este descenso, encontramos a la palabra, el verbo. Luego, ese reconocimiento como rabí, como Mesías de los discípulos. Después la samaritana lo reconoce como el Salvador del mundo. Y de ahí en adelante, como el pan de vida, el buen pastor y la situación de máxima debilidad en la paradoja de la cruz para llegar al clima. Señor mío y Dios mío. En ese sentido, la confesión de Tomás merece la meta final, el reconocimiento de Jesús como Dios. No es una apología de Tomás, pero sí es un camino a seguir con respecto a la... Y ahí tenemos, en el sentido de la inclusión literaria, de todo el Evangelio. En el prólogo, el principio era el verbo y el verbo era Dios. Entonces tenemos este postulado teológico inicial. Y al finalizar tenemos la confesión de Juan, perdón, con- confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. La experiencia y existencial final. Entonces, en síntesis, la historia de Tomás es el destino de todo el Evangelio. El hombre que exigía pruebas anatómicamente de un cadáver es elevado a formular el pronunciamiento cristológico más alto del Nuevo Testamento. La fe es el reconocimiento estático de la divinidad. Entonces, dentro del texto, nosotros tenemos una anatomía de la este sentido de estar con las puertas cerradas, aun estando con las puertas cerradas, el amor de Cristo penetra nuestras barreras, mm, autoimpuestas, porque son impuestas por nosotros mismos, y nuestro miedo que nos paraliza. Nos lleva al reconocimiento de la evidencia, de las heridas, en lo que ha sido el sacrificio, pero a su vez sobre la victoria de la muerte. Y luego el motor, que es el soplo del espíritu, que proporciona la capacidad para pasar de la duda a la certeza espiritual. Entonces, ¿qué es lo que el Evangelio de Juan trata? De la oscuridad a la luz, pasar desde este ver al creer. El ver que es de la evidencia física en el tiempo, en el espacio, que requiere la presencia tangible de Jesús y la experiencia de los apóstoles, a esa confianza espiritual, aquello que trasciende el tiempo, basado en el testimonio apostólico y la acción del Espíritu, y es la experiencia de la iglesia. ¿Cuál es el viaje del lector del Evangelio de Juan? Pasar de este ver a mirar, contemplar y reconocer. Entonces, el ver en el Evangelio de Juan es una invitación a nosotros para ir dándonos cuenta cómo es este seguimiento de Jesús. Pero esto de aquí lo tenemos en cuenta desde este camino que durante todo el Evangelio se va realizando para poder reconocer con la confesión de la identidad de Jesús como Señor y Dios. Entonces, ¿cuáles son estos círculos que encontramos a nivel del Evangelio sobre el Jesús histórico? La encarnación, cruz y resurrección es el fundamento de nuestra fe. La comunidad pascual que creen porque vieron y experimentaron la alegría de la presencia física. Y Tomás, que representa la transición, exige la prueba física y su confesión abre la puerta. ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros, que nosotros somos la comunidad post-pascual. Dichosos los que no han visto y han creído. Entonces la fe de Tomás no es el modelo final. Para todas las generaciones, para nosotros como tal, el testimonio de la palabra es suficiente.
La presencia física como tal se retira, pero el espíritu es el que permanece. Y en este sentido, encontramos la confesión, perdón, lo que Jesús nos dice, más allá de la visión, la bienaventuranza final. Dichosos los que creen sin haber visto. Todo el Evangelio de Juan es para conducirnos a nosotros como lectores hacia esta frase. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Entonces, nuestra madurez espiritual no tiene que estar en función de evidencias empíricas, a esa visión física, sino a la confianza absoluta que permite reconocer la presencia transformadora de Dios. Ahora, ya como la conclusión o la primera conclusión del Evangelio, nosotros tenemos este propósito histórico, ¿no? Jesús realiza signos físicos para sanar la incredulidad y trauma de los discípulos. El propósito literario, Juan selecciona y escribe estos signos no como una crónica muerte, sino como un argumento teológico vivo. Y el propósito existencial del Evangelio es que han sido escritos para que nosotros creamos y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, no es una simple despedida por parte del evangelista, sino que es el único objetivo con el cual se ha diseñado el Evangelio, es para que nosotros, al igual que Tomás, dejemos de ser incrédulos y encontremos vida en medio de cada una de nuestras heridas, reconociendo que es Dios el que se puede presentar en esa situación. Y así como Tomás, podamos decir en algún momento, Señor mío y Dios. Ahora, como anexo, sí quiero compartir con ustedes este aspecto de la pedagogía del discipulado en el Evangelio de Juan. No se preocupen, yo todas las diapositivas se las hago llegar al padre Jorge y eso les llega a ustedes. ¿Ya? No se preocupen, todo lo que nosotros trabajamos aquí es para ustedes. Entonces, esta pedagogía del discipulado, que es por medio del Paráclito, es el encuentro personal como proceso existencial de fe y de misión. Se cambia un paradigma doctrinal como tal. Por lo general, hasta en educación se consideraba eso, ¿no? La transmisión doctrinal clásica. Y a veces nuestra catequesis, nuestra pastoral puede estar en este sentido. Esta adhesión intelectual a una enseñanza, un aprendizaje estático, donde el maestro dicta y el alumno simplemente tiene que escuchar. La pedagogía de Juan tiene en cuenta lo siguiente: un proceso existencial y transformador. Desde la propia experiencia viva y progresiva, el maestro dialoga conmigo, dialoga con el discípulo y el discípulo se descubre. Y en ese sentido, el discipulado en Juan no se reduce a asimilar conceptos, no es memorístico de la palabra, sino que es un camino dinámico donde el sujeto es interpretado desde su realidad más profunda. ¿Cuáles son esos pasos? El encuentro personal con Jesús. Recuerden, en todo el Evangelio Jesús se acerca o se deja encontrar en una realidad cotidiana. El reconocimiento de sí mismo. Es un diálogo que suscita un proceso interior y de autoconocimiento. Luego es el reconocimiento de Jesús. Este reconocimiento de Jesús, descubrimiento progresivo de la identidad del maestro. No es en el sentido de que yo ya puedo decir, Señor mío y Dios mío, no, sino es en función a mi relación con Jesús. Perdón. La confesión de fe, expresión explícita e interiorizada de la experiencia vivida. Y la comunicación del encuentro viviente con del discípulo en mediador, que es la misión. Entonces nosotros debemos realizar este camino para poder salir al encuentro de los demás y ayudar a los demás a tener este encuentro personal. Por eso me acuerdo siempre que yo decía, la catequesis no es la memorización del texto, no es que tiene que aprenderse,
sino que más bien es el sentido de cómo es mi experiencia de fe. Entonces, podría preguntar el, el sentido de lo que Jesús dice, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Cuántos han creído viendo tu testimonio? ¿Cuántos han creído desde nuestro testimonio, desde nuestra experiencia personal? Porque es bonito el encierro y estamos dentro del templo disfrutando, pero ¿cuántos como tal se han animado? ¿Cuántos tienen ese sentido de decir, esa persona tiene algo que convence y quisiera saber qué es? Y en eso, pues, la pedagogía del discipulado en Juan es un camino de transformación. Siempre vamos a tener este sentido de encuentro personal, el reconocimiento de ti mismo y esa pedagogía que te da libertad para después poder profesar, confesar y ese descubrimiento progresivo de Jesús. No es que lo vamos a entender, wow. Yo creo que hasta el día de hoy, cada vez que nosotros celebramos la Navidad, el reconocer que Dios se haga tan pequeño tiene que seguir siendo un misterio que todavía quizás no podamos comprenderlo en plenitud. Pero vamos a ir reconociendo la identidad del Maestro que se revela de forma gradual. Y eso siempre tiene que llevar a la misión. Por eso en el sentido de la misión no es el que más lejos está, sino el que también se deja evangelizar, porque Dios ya está presente ahí. Entonces, en ese sentido, agradezco la atención de todos ustedes en este pequeño texto, que quizás faltaría muchísimo para poder seguir trabajando, pero que se me ha pedido de parte del Centro Bíblico Verbo Divino que podamos acompañarles en esta reflexión.